Marilyn, ya estamos al aire. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a esta actividad que va a iniciar en unos poquísimos minutos. Vamos a dar tiempo de que algunas personas se conecten y ya casi arrancamos. Bueno, ahora sí arrancamos, ¿verdad? Tenga muy buenas tardes. De parte del Centro de Investigación en Comunicación les doy la bienvenida a esta actividad. Nos emociona muchísimo la participación de tantas personas, a quienes desde ya invitamos a que participen con sus comentarios, con sus preguntas. Me voy a presentar primero. Mi nombre es Laura Chinchilla Alvarado. Yo soy comunicadora social, productora audiovisual, trabajo en investigación y gestión de proyectos en el SICOM y también en el posgrado en comunicación de la Universidad de Costa Rica. Me acompaña también Marcela Montealegre, quien va a estar a cargo del chat en Facebook y en YouTube para estar pendientes de las preguntas que ustedes vayan haciéndonos. Bueno, esperemos que ya de verdad todo el mundo tenga su cafecito, su té o alguna bebida para empezar este café SICOM. Les cuento que es una actividad que tiene 1 hora de duración, sino que menos, así que vamos a aprovechar el tiempo mucho. Y bueno, ya para arrancar, en el marco del 8M, del Día Internacional de las Mujeres, nosotras nos preguntábamos si las redes sociales son seguras para las mujeres. Y a la luz de los resultados de investigación de 2 compañeras investigadoras, vamos a intentar responder algunas preguntas que tenemos en relación con este tema. Entonces, les presento a Janet Martínez Toledo. Ella es la directora del Centro de Investigación en Comunicación. También trabaja como investigadora para el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer de la Universidad de Costa Rica y es docente de la Escuela de Comunicación de esta universidad. Janet nos va a presentar los resultados más relevantes que encontró en una investigación que hizo con mujeres que trabajan violencia contra las mujeres en redes sociales. Que trabaja más bien combatiendo la violencia contra las mujeres en redes sociales, y Larisa Tristán Jiménez, quien es investigadora también del Centro de Investigación en Comunicación, docente de la Escuela de Comunicación, y que terminó recientemente una investigación
que trabajó sobre las representaciones del cuerpo femenino en las redes sociales y cómo son recibidas también este tipo de publicaciones en las redes por parte de las mujeres. Entonces, para arrancar, vamos a ver un video que es justamente el resultado o uno de los resultados de esta investigación que les acabo de comentar de Larisa, y con eso arrancamos la conversación. Veamos. ¿Quiénes somos? Hablando en serio, pasamos mucho tiempo conectadas a nuestro celular. Cómo hacer un café batido hasta cómo hacer ejercicio con un challenge. Las redes sociales nos ayudan a ser la mujer que queremos ser, pero ¿qué pasa si más bien nos impone un tipo de mujer y nos convence que esa es quien debemos ser? Vamos suave con la filosofía. Ambas cosas pueden ser ciertas, pero lo que las hace realidad es la manera en la que usamos estas plataformas. Por ejemplo, si nos metemos a tu Insta, probablemente encontraremos fotos de amistades, memes y también influencers o modelos, las cuales todas siguen una misma línea estética. En estas cuentas vas a ver lo mismo de diferentes formas. Pierna atrás, cadera arriba, mano en el pelo, sonrisa y cuadritos perfectos. Aunque nadie esté ahí presente diciéndote, así deberías verte, o ninguna de tus fotos se ven así. A veces esa voz no tiene que venir de alguien, ya que la escuchamos dentro de nosotras mismas. Somos nuestra mayor crítica, pero la buena noticia es que no nacimos así, sino que nos hicieron pensar que debemos ser de esa manera. Esto se debe a la presión social que hay alrededor de cumplir con ese ideal. Y sí, todas sabemos que Photoshop existe y que nada de lo que vemos en redes es real. Pero si no podemos creerle a nuestros ojos, ¿a qué sí? Pues a nosotras mismas. Como mujeres podemos distinguir qué es edición y qué es realidad, qué es real y qué es una pose incómoda que estiliza el cuerpo. Y más relevante aún, definir qué vemos como belleza y qué son imposiciones sociales. Las redes sociales las podemos usar como nos dé la gana, no solamente para enseñar nuestra mejor cara. De hecho, en una investigación dirigida por mujeres con perspectiva feminista se analizaron distintas cuentas dirigidas a mujeres y la mayoría de los posts fueron sobre la importancia de aceptar el cuerpo, hacer ejercicio para estar fit, comer de forma saludable pero sin seguir dietas, nutrición y bienestar emocional. O sea, las mujeres en Facebook e Instagram somos reducidas a cuerpo, belleza, salud y comida. En esta investigación pudimos ver que cuando se habla sobre el cuerpo de las mujeres es común que se diga que este tiene que ser mejorado, arreglado o perfeccionado. También se dice que la salud es belleza y que debemos de cuidarnos para sentirnos y vernos bien. Pero también encontramos otras voces que dicen que el cuerpo debe ser aceptado, sin atención a la presión social sobre nuestra apariencia. También vimos que en las cuentas de fitness las personas suelen aceptar lo que se dice en las publicaciones, pero no siempre están de acuerdo con los mensajes promocionados. Esto favorece el debate sobre el efecto que tienen las publicaciones en la relación que tenemos con el ejercicio. La investigación deja claro no solo cómo las redes sociales nos afectan, sino cómo se empiezan a levantar cuestionamientos del por qué esperamos vernos de una forma y el cómo estas ideas pueden llegar a influenciar la forma en la que nos relacionamos con nosotras mismas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vivimos sin preocuparnos sobre el qué dirán de las redes. Nosotras decidimos si hacemos o no un challenge, si nos tomamos un selfie o subimos un story en pijamas. Si nos mantenemos fieles a nosotras mismas y analizamos el por qué hacemos las cosas, seremos nosotras quienes construyamos las redes y no al revés. Bueno, tal vez me activan el video. Ya, ahí estamos. Listo. Bueno, yo creo que este video nos da muchas pistas acerca de lo que vamos a conversar hoy. La primera pregunta que yo creo que habría que hacernos es,
de acuerdo con los resultados de las investigaciones que ustedes realizaron, ¿nos sentimos seguras las mujeres en el espacio digital, en las redes sociales? ¿Cómo nos sentimos y cómo nos percibimos en ese espacio? Tal vez, Janet, empezamos con vos. Gracias, Laura. Bueno, lo primero quizás es que cuando hablamos de espacio digital o espacio virtual, no estamos hablando de algo que sea necesariamente distinto del espacio presencial o el espacio físico en el que nos movemos, ¿verdad? Evidentemente es un espacio diferente que está mediado por las redes, por el uso de las redes sociales u otras tecnologías, pero es un espacio en el que de alguna manera seguimos siendo nosotros y nosotras y estamos inmersos en relaciones sociales. Si las mujeres y los cuerpos feminizados o las personas no binarias reciben o experimentan violencia en el espacio físico, ¿verdad? Digamos, acoso callejero, ¿verdad? Digamos, violencia, algunos tipos de violencia que los medios infligen sobre nosotras, ¿verdad? Si recibimos ese tipo de violencia en el mundo no digital, digamos que cuando pasamos al mundo digital, esa violencia no tiene por qué desaparecer, ¿verdad? Somos las mismas personas, los mismos sujetos que estamos interactuando, ¿verdad? Y si bien las redes sociales o el espacio digital nos da oportunidad de alzar nuestras voces, de generar comunidad y de generar ciertos vínculos, y eso significa un cambio político importante o un cambio en la manera en la que nos representamos a nosotras mismas, como vimos en el video, también representa un espacio en el que nos exponemos a la violencia de género, ¿verdad? A formas de acoso, que no necesariamente tienen que ser sexual, pero también y a formas de acoso político o a formas de violencia simbólica, ¿verdad? De insultos, ¿verdad? O de agresiones que se pueden dar en este espacio. Ahora vamos a entrar más adelante a conversar acerca de cuáles son como esas formas en las que se despliega la violencia contra las mujeres en las redes sociales. Pero antes quería preguntar a Larisa, bueno, no sé si Larisa quiere complementar lo que planteaba Janet y de paso responder a la pregunta si es que las redes sociales son violentas per se, ¿verdad? O si depende del uso que hagamos de ellas y un poco qué encontró en su trabajo, en su investigación al respecto. Bueno, gracias y buenas tardes y muchas gracias a todas las personas que están viendo esta transmisión. Nosotros detectamos que incluso en investigaciones que no estaban hechas desde perspectiva de género, pero que sí tenían que ver con uso de redes sociales, detectamos que la gente, sobre todo las personas más jóvenes, a veces pueden percibir que las redes sociales no son un espacio seguro, independientemente de su identidad de género. Si a eso le agregamos lo que dice Janet de personas no binarias, cuerpos feminizados o mujeres, esa sensación de inseguridad se puede ver aumentada. No siempre, ¿verdad? Va a depender del contexto, de cuál plataforma estamos usando, para qué la estamos usando, pero sí detectamos que la gente se inhibe mucho de compartir o comentar en redes sociales por temor precisamente a verse violentado en sus criterios, en sus posturas. Entonces las redes sociales no es que sean por sí solas violentas, sino que lo que hemos detectado en las investigaciones es que reflejan una serie de interacciones que pueden llegar a ser violentas. Interacciones que no surgen en el espacio en línea, sino que, como decía Janet, son el reflejo del espacio presencial y además están insertas en un contexto que es violento hacia ciertas personas, ¿verdad? Los grupos que ya mencionamos, y que además inserta dentro de una lógica de dominación patriarcal que exacerba esas interacciones. Con diferencias, ¿verdad? No es lo mismo cuando la discusión se hace entre hombres y género que cuando se hace con un tema que tiene que ver con posturas no binarias, con cuerpos feminizados, etc. Entonces siempre hay que detectar los matices, pero en general varía en función de cómo utilizamos las redes, pero en estas tres poblaciones sí podemos ver que las interacciones que surgen pueden hacer que las personas no se sientan del todo seguras y que más bien tengan un rol más de espectador que de partícipe en las redes o espectadora. Ahora, ¿cómo son representados los cuerpos de las mujeres en esas publicaciones en redes sociales que usted analizó en la investigación? Bueno, en realidad lo que como pudimos ver en el video, el cuerpo o la mujer en general se reduce a esas 4 tendencias o temas que vimos en el corto, que es el cuerpo, la belleza, la salud y la comida. O sea, las mujeres nos reducimos según las tendencias, ¿verdad?, que más
detectamos en Instagram a través de un análisis del discurso en Instagram y Facebook, esas son las tendencias más recurrentes. El centro, digamos, la media de las tendencias, no es que a los extremos no hayan otras representaciones, pero lo que tiene más engagement, lo que recibe más likes, lo que se vuelve más viral son ese tipo de informaciones. Entonces, eso nos hace preguntarnos de verdad, ¿cuál es la representación? La representación de las mujeres pasa indefinidamente por el cuerpo. Incluso movimientos que son o que podrían proponer una visión más alternativa al cuerpo femenino, alejado de los estándares tradicionales, como el llamado body positive, pasa por el cuerpo, también ineludiblemente, ¿verdad? Hay que aceptar el cuerpo, hay que quererse como es, y más bien hay otros movimientos que es el de la neutralidad o body neutrality, ¿verdad? Que es como la neutralidad del cuerpo, en lo que la representación de la mujer no tenga que pasar estrictamente por su cuerpo, ya sea que no le guste, ya sea que se aleje de los estándares, que el cuerpo no sea lo central a la hora de referirse a las mujeres. Sí, Janet, ¿cómo son violentadas, digamos, nuestras integridades y nuestros cuerpos en el espacio digital? Ya hemos mencionado algunos ejemplos, pero de acuerdo, digamos, a la experiencia de las sujetas de su investigación, ¿qué es lo cómo perciben esas violencias? No, en el caso de la investigación que estoy compartiendo hoy, hay pues una doble representación y una doble violencia, ¿verdad? Porque la investigación de lo que trata es de ver cómo, en primer lugar, cómo se discute la violencia contra las mujeres en redes sociales y en segundo lugar, la violencia que viven las activistas feministas que defienden los derechos de las mujeres en redes sociales, ¿verdad? Entonces tenemos una primera representación de los cuerpos de las mujeres, que es la que aparece en las noticias, ¿verdad? Que hay una sobrerepresentación del femicidio como forma de violencia contra las mujeres y hay una sobrerepresentación del cuerpo de la mujer como cuerpo víctima, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación tienden a invisibilizar la imagen de la mujer o de las mujeres, en primer lugar, en su diversidad, en segundo lugar, en su agencia. ¿Qué quiere decir? La no representación de las mujeres como expertas, como conocedoras de temas en posiciones de liderazgo, sino que hay una sobrerepresentación en general de las mujeres como víctimas y como víctimas de violencia física generalmente perpetrada por un agresor que por lo general suele ser un hombre, ¿verdad? Este es el primer, digamos, escenario de la violencia, que es el escenario en el que los medios de comunicación ejercen violencia contra las mujeres al representarlas de manera estereotipada, ¿verdad? La segunda es que cuando las mujeres, ya sea mujeres individuales o mujeres organizadas, tienden a remarcar y a criticar esta cobertura mediática y a defender los derechos de las mujeres, ¿verdad? A una vida sin violencia, a una representación sin estereotipos, estas mujeres suelen ser agredidas en este espacio, ¿verdad? Y entonces esto se manifiesta mucho, ya sea en la discusión propia, en las páginas de Facebook de los medios de comunicación. En el caso de este estudio son La Nación y CR Hoy, las páginas en Facebook de La Nación y CR Hoy. Entonces, lo primero que hay es pues una violencia que se ejerce en la noticia, ¿verdad? Como comentando la noticia, culpabilizando a las mujeres por la violencia que hacían en la calle, por qué no lo dejó, ¿verdad? Todas estas frases que conocemos. Y un segundo nivel que es una intervención violenta contra las mujeres que les reclaman a los medios de comunicación esta cobertura que no tiene perspectiva de derechos humanos. Larisa, no sé si usted quiere complementar esta respuesta. Sí, lo que en esta investigación que yo dirigí, y bueno, que coordiné, tuvimos dos partes. La investigación tuvo dos etapas. Una que era análisis de contenido, el análisis del discurso al que ya me referí, y la segunda parte era identificar cómo un grupo de mujeres costarricenses de distintas edades interactuaban con esos contenidos, ¿verdad? ¿Qué pensaban al respecto? Y lo que detectamos es que podía hacer un post o una publicación sobre el cuerpo, que ellas hacían una serie de asociaciones en todos los grupos de discusión que hicimos con mujeres de desde 18 hasta 50 años, que eventualmente la preocupación por el cuerpo en la calle, cómo iba a ser percibido, cómo iba a ser juzgado, incluso cómo iba a ser amenazado, surgía a partir del post de Facebook. Es decir, que no solo es lo que se dice sobre el cuerpo y la belleza, sino
que eso de alguna manera se asocia o es asociado por las mujeres con sus vivencias en el espacio urbano. Por ejemplo, algunas de ellas decían, es que yo en la mañana escojo la ropa en función de la posibilidad de que me asalten o no, de que me toquen o no en el bus. Y no solo en qué van a pensar, si me veo bien, si no se me ve bien. Y a mí esto un poco como que me genera la duda si podemos pensar en que estos contenidos, por la angustia emocional que generan, por esa necesidad de estarse comparando, de hacer como esa negociación mental de, bueno, pero yo tengo que tomar distancia de estos contenidos porque yo sé que son producidos, pero al mismo tiempo, de alguna manera, me dejo atrapar por los contenidos, que fue lo que nos dijeron en los grupos de discusión. ¿Hasta qué punto esto no puede funcionar también como una forma de violencia en el sentido que violenta precisamente como la paz mental de las mujeres, ¿verdad? ¿Por qué tienen que hacerse estas preguntas? ¿Por qué tiene que escogerse la ropa en función de la posibilidad de ser asaltada? Y me recuerda un poco a una teórica feminista que se llama Sheila Jeffries, que habla sobre belleza y misoginia, y ella plantea que ciertas prácticas en Occidente, que aunque parecen ser de agencia de las mujeres, ¿verdad? Decidir cómo vestirse, decidir cómo cuidar su cuerpo, están atravesadas por una forma de violencia y dominación. Bueno, y eso también tiene que ver con como que los linderos entre lo digital y lo real a veces no están tan claros, que es lo que mencionaba Larisa, y que si bien en el espacio de lo real, digamos, existen ciertas regulaciones, hay mucho menos regulaciones o nulas regulaciones en el espacio digital, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de la ley de acoso callejero, que bien que mal se ha estado empezando a implementar y que ya hay mecanismos de denuncia, pero ¿qué pasa con el acoso en las calles virtuales, verdad? Sí. Bueno, yo quisiera agregar sobre esto que el corto que vimos al inicio, podríamos decir que nace de la sororidad de las propias mujeres que participaron en los grupos de discusión, sobre todo las que tenían un rango de edad entre 25 y 30. Ellas decían, yo puedo tomar distancia de estos contenidos que me parecen de alguna manera perturbadores por las imágenes irreales que presentan, pero ¿qué pasa con las mujeres más jóvenes, verdad? Que no tienen esta posibilidad de haber pasado por su proceso feminista o poder saber que no hay una deconstrucción. Entonces, creo que una manera de ir viendo cómo sortear el acoso, tanto el acoso psicológico que pueden generarnos estas imágenes como el acoso real en el espacio virtual y en el espacio de la calle presencial, es precisamente estableciendo alianzas entre las mismas mujeres. Sí. Bueno, les recordamos que pueden participar con sus comentarios y con sus preguntas también para las compañeras investigadoras. Janet, iba a comentar algo. Perdón. Sí, no, que era como un poco para complementar lo que dice Larisa, que necesariamente no hay una regulación en el plano de lo, ¿verdad? de lo legal, como si es acoso callejero, que además es resultado de la activación, ¿verdad? Del movimiento, del movimiento feminista por los derechos de las mujeres, pero sí hay estrategias, ¿verdad? Que desarrollan las mujeres, en el caso del activismo, yo creo que en el caso de la investigación de Larisa también, que tienen que ver con generar barreras de seguridad, ¿verdad? No es necesariamente pensar cómo me he visto, pero por ejemplo, una de las estrategias que han seguido en el caso de las mujeres con las que se trabajó esta investigación, es que dicen, yo dejé de comentar directamente en el muro de los medios de comunicación, porque además les estaba dando plataforma, lo que hago es comentar en mi muro, ¿verdad? Hacer una crítica a la cobertura noticiosa en mi muro, hacer una crítica, ¿verdad? Y en ese caso sentirse acuerpada, ¿verdad? Porque otras activistas, otras personas van a interactuar con esa noticia, o con ese post. De repente, si aparece alguien como de los que ellas califican como machitroles, al estar en tu muro podés bloquearlo, entonces se puede hacer como un correlato, ¿verdad? Como una comparación entre las estrategias que seguimos en la calle para sentirnos seguras y las estrategias que seguimos en las autopistas virtuales, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? El tema de no estar solas, no andar solas, si estamos en peligro, aunque sea en el mundo digital, llamamos a las otras, activamos, ¿verdad? Que es el tema de lo que decía Larisa, la sororidad, ¿verdad? El estar juntas y
y en este caso, en la defensa de los derechos de las mujeres, no solo ¿verdad? En el discurso, sino también en la acción digital. Bueno, sí, es que estamos las mujeres pensando en estas estrategias a veces de supervivencia, a veces de protección, de autoprotección, pero la pregunta es también, ¿dónde están los demás actores sociales, verdad? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde están la gente que pauta, digamos, las empresas que pautan en las plataformas digitales pensando en esas dinámicas donde se ejerce violencia contra las mujeres en las redes sociales o donde se reproducen estereotipos de género en las redes sociales? ¿Dónde están esos actores sociales? Digamos, ¿qué demandas se hacen desde ciertos, digamos, desde ciertos movimientos a generar pensamiento desde otros espacios y no solo desde la academia o desde las mismas mujeres? Sí, yo creo que también tiene que haber un cambio cultural sobre cómo debatimos, ¿verdad? Desde qué posturas intercambiamos ideas. Nosotras comentábamos más temprano, Janet y yo, que nosotras las investigaciones que desarrollamos son, la mía no pasaba por violencia, sino que pasaba por el cuerpo y terminó hablando de violencia. La de Janet no hablaba exactamente sobre el cuerpo, sino que hablaba de violencia, pero sus hallazgos terminaron remitiéndola al cuerpo. Y el cuerpo sigue siendo como una cuestión central. Y mientras sigamos debatiendo, los hombres debaten ideas, pero cuando debate un hombre y una mujer, el ataque suele ser al cuerpo. Y al cuerpo tanto en tema metafórico, ¿verdad? Es decir, que se ataca a la persona y no a la idea, y también en términos real, porque muchas veces ustedes pueden ver cuando una diputada o cuando una mujer, los comentarios de cuando hace una postura que es contrahegemónica suelen ser a su apariencia física, a qué se puso, cómo está. Entonces creo que lo que primero que tendríamos que hacer es ir gestionando un cambio cultural en el que el debate es necesario, ¿verdad? Es una democracia, entonces la democracia es el debate en el disenso, pero también empezar a normalizar que el debate sea de las ideas y no debate entre la idea y el cuerpo de la otra persona. Y también, bueno, creo que herramientas también como para exigir un tipo de periodismo más ético con la representación de las mujeres, con la representación de los femicidios, con la representación gráfica y además que sea consistente en toda la producción, porque muchas veces podemos tener un buen tratamiento en términos del texto de la noticia, pero la foto es muy respetuosa con el contenido de la noticia. Entonces creo que es una responsabilidad compartida entre todos estos actores, que nosotros ponemos los datos aquí o nosotros ponemos los datos aquí, pero también es de recibo que los datos se recojan, porque al final eso es lo que quieren, es informar política pública, informar cambio social y específicamente cómo mejorar la condición de las mujeres en la sociedad contemporánea. Bueno, en el caso de la violencia o de la intervención, ¿verdad? De las mujeres en materia de violencia, sí es interesante que si hay una interpelación a vacíos, ¿verdad? Hay varios más vacíos. Y es interesante como siempre hay una interpelación, ¿verdad? Un llamado de atención al Colegio de Periodistas cada vez que hay que se publica una noticia que tiene una cobertura sensacionalista o que tiene una cobertura que victimiza a las mujeres, que pone a los agresores en el centro de la discusión, invisibiliza a las mujeres, ¿verdad? Entonces siempre hay un llamado al COLPER, ¿verdad? Al Colegio de Periodistas, ¿dónde está la regulación, ¿verdad? Siempre hay una demanda desde la sociedad civil y desde las organizaciones a la regulación. Es interesante porque también hay una demanda a las escuelas de periodismo y comunicación, ¿verdad? Entre las cuales y esa nos llega directamente, ¿verdad? A nosotras y nosotros como docentes y como personas encargadas de la formación de futuros profesionales de futuros y futuras profesionales de la comunicación. Y yo creo que ese es un tema interesante y necesario, ¿verdad? ¿Dónde está la perspectiva de género? ¿Dónde está la perspectiva de diversidad, ¿verdad? En la formación en comunicación en este momento, ¿verdad? Y quizás, no sé, es interesante también como hablar de eso. Hay una interpelación al Estado, ¿verdad? El Estado es el ente encargado de regular, ¿verdad?
no regular a los medios de comunicación, pero sí regular que sean respetados los derechos de las diversas grupos y comunidades, sobre todo aquellas que son más vulnerables, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pensar una regulación de los contenidos de los medios de comunicación, que es como el caso de mi investigación, pero que también afecta, yo creo un poco lo que la investigación de Larisa, porque está hablando de las redes sociales, quién regula las redes sociales, cómo se regulan o no, si deberían o debería haber otra regulación, ¿verdad? El Estado es el garante de eso, ¿verdad? De cómo vamos a conversar sobre violencia mediática o violencia simbólica como país, cómo vamos a tener esa conversación país y cómo vamos a generar mecanismos para que no se invisibilice al 50% de la población, ¿verdad? Entonces, y por último, ya sí, yo creo que hay una interpelación a los medios, pero yo siento que cada vez más, por lo menos las organizaciones de mujeres y las mujeres específicamente con las que yo trabajé en este proceso, no le tienen mucha fe a los medios de comunicación, ¿verdad? Entonces, sienten que la regulación puede ser legal, puede ser social, puede ser cultural, como decía Larisa, pero que los medios no son el primer lugar con el que vamos a dialogar, sino que, por ejemplo, hay experiencias que hablan de, bueno, y en este país también las hay, a la empresa que patrocina cierto programa de radio, cierto programa de televisión que tiene comentarios homofóbicos, que tiene comentarios sexistas, interpelamos a la empresa, ¿verdad? Y la empresa es la que ejerce presión. Entonces, sí hay muchas formas de interpelación, el tema es que la rapidez con que se responde, con la que se recibe respuesta quizás no sea la que se desea, pues. Hay una pregunta, perdón, adelante, Larisa. No, perdón, que no, solo quería decir que también es importante y necesario empezar a tipificar formas de violencia que son comportamientos normalizados y socialmente aceptados, ¿verdad? Si no empezamos a hacer eso en el ámbito privado también, no vamos a poder tampoco tener los mismos resultados en el ámbito público. Hay una pregunta de una persona participante que dice de qué manera se puede lanzar una denuncia desde las redes hacia el Ministerio Público. Bueno, eso es una pregunta del orden del derecho y como más técnica, pero quizás tengamos alguna idea. Yo tengo la impresión de que es difícil, digamos, si se refiere al enlace, ¿verdad?, entre lo virtual y lo presencial. Creo que para hacer una denuncia de estas características hay que presentarse, valga la redundancia, ante las autoridades, pero no sé si ustedes tendrán información adicional. Bueno, yo personalmente no tengo información adicional, pero creo que la pregunta deja clara como esa relación continua que hay entre lo digital y lo presencial, ¿verdad? Que no podemos pensarlo como dos espacios separados, ¿verdad? Sino que es como un continuum en donde el uno retroalimenta al otro. Y si queremos combatir la violencia en ambos espacios, tenemos que pensarlo así, no como algo separado. ¿Cómo esa violencia que se ejerce esa violencia digital, por llamarla de alguna manera, o si violencia se le llama también, termina también ejerciéndose en el cuerpo físico? ¿Cómo repercuten, digamos, esas interacciones en el mundo digital en el mundo de lo material y de lo físico? Bueno, aquí ya entramos como en un terreno bastante delicado porque tiene que ver con la salud individual, ¿verdad? Pero nosotras sí tuvimos participantes, y lo digo en plural, nosotras porque éramos un equipo de investigación conformado por mí y Mariana Álvarez y Laura Camila Suárez. Sí tuvimos participantes en los grupos de discusión donde expresaban conductas de trastornos de la conducta alimenticia, angustia, depresión, ansiedad, o sea, es decir, no es que lo que sucede en las redes sociales o lo que se postea en las redes sociales sobre el cuerpo femenino inmediatamente va a llevar a cierta conducta de ese tipo, pero en ciertas personas con cierta sensibilidad, con cierta predisposición ambiental, genética, sí puede, la violencia sí se puede transmitir en una afección para su salud y no es, hay estadísticas sobre esto, incluso en Costa Rica, y eso es un tema que todavía no está suficientemente explorado porque tradicionalmente los trastornos de la conducta alimenticia y su relación con lo que se postea en redes sociales ha sido enfocado a las mujeres, pero tenemos otros colectivos que todavía no han sido lo suficientemente estudiados, como las personas no binarias, las personas trans,
que tienen este conflicto entre lo que les permite la institucionalidad para su identidad de género y lo que reciben en las redes. Entonces creo que hay un porcentaje específico de la población que esa violencia digital puede traducirse en problemas de salud. Incluso. En el caso de esta investigación, que aprovecho también para decir que no la hice sola, que la trabajé con Amanda Murillo González, hay dos elementos que confluyen mucho, que yo creo que eso fue como conversando, Larisa y yo, fue como los elementos así que nos hicieron como clics de común, ¿verdad? Que es por lo menos en el caso de las mujeres, ellas hacen una referencia clara a la salud mental, ¿verdad? A cómo esta inmersión, lo primero que es una relación inmersiva, ¿verdad? Con las redes sociales donde vas a estar, pues, ¿verdad? Siempre viendo qué es lo que pasa, atenta, informándote, porque además las redes sociales en este momento son una fuente de información, entonces tendemos a vincularnos con ella, y cómo esta inmersión y cómo estar discutiendo, ¿verdad? sobre temas públicos, sobre estos temas de violencia contra las mujeres, cómo esto termina generando, en primer lugar, un desgaste emocional, ¿verdad? En segundo lugar, pues la inseguridad que genera sobre el cuerpo, ¿verdad? Porque muchas de ellas decían, es que la discusión, por ejemplo, cuando la discusión se personaliza, que ese es uno de los temas, a veces la discusión va general, pero cuando la discusión se personaliza, puede comenzar con un debate de ideas, como dice Larisa, pero va poco a poco o mucho a mucho, ¿verdad? Moviéndose hacia el insulto o hacia el ataque directo al cuerpo de las mujeres, ¿verdad? A juzgar el cuerpo físico de las mujeres. Y en los casos más extremos termina con amenazas a la integridad física de las mujeres, ¿verdad? Entonces, afecta el cuerpo o los cuerpos de diferente manera. Uno tiene que ver con ese tema de que discutir la violencia contra las mujeres en redes sociales cobra un alto precio a las mujeres activistas, y lo otro es la seguridad propia de sus cuerpos, ¿verdad? Que ellas siempre hacen la analogía, ¿verdad? Con las marchas, por ejemplo. En una marcha una sabe que yendo a la marcha, saliendo de la marcha le puede pasar algo, pero la marcha está con las amigas, ¿verdad? Está con el grupo. Y cómo en el espacio virtual, digital, una herramienta clara es no estar sola, no exponerse solas, ¿verdad? Y otro tema es que cuando ellas se queman, ¿verdad? Usan esa expresión de estar en la red, de estar en la discusión, se salen. Cierran ¿verdad? El perfil y se van a hacer otras cosas. Bueno, vamos a ir cerrando la conversación. Larisa, un par de minutitos para cerrar. Bueno, nuevamente agradecerles a las personas que se conectaron. Yo sí quisiera como que encontráramos entre la academia, los movimientos sociales y como la sociedad en general una manera de resistir y de cambiar la condición de las mujeres, pero que no pase necesariamente por el miedo o por el enojo. Creo que nos merecemos también hacerlo desde un lugar con alegría, con esperanza, con expectativa para algo bueno, porque sí sentimos en las investigaciones que hay mucho enojo, hay mucha desconfianza y hay muchísimo miedo, y creo que la apuesta, sin ignorar los sentimientos, también debería ser por cómo resistir y cambiar desde un lugar más placentero y desde un lugar más acogedor para nosotras mismas también. Janet, para ir cerrando. Bueno, yo quizás retomar todo lo que aprendemos de la experiencia de las mujeres, ya sea movimientos sociales o ya sea su experiencia individual, ¿verdad? Yo creo que los elementos de la agencia, de las estrategias de las mujeres están ahí, porque de alguna manera seguimos usando redes sociales. Por ejemplo, las activistas siguen usando redes sociales como Facebook para sensibilizar, para concientizar, ¿verdad? Hay mucho de pedagogía, mucha pedagogía feminista en el uso de las redes sociales y en la apertura del diálogo con aquellas personas que realmente no tienen una perspectiva de género, una conciencia de género, pero que podrían tenerla, ¿verdad? Entonces, parte de las estrategias es cómo navegar estos espacios que son violentos contra las mujeres, pero a la vez son oportunidades para la transformación, ¿verdad? Y en ese sentido, cómo las mujeres activistas se van moviendo, ¿verdad? De Twitter a Facebook o
o a Instagram, que para el caso de las activistas o de las colectivas activistas termina siendo un lugar mucho más seguro que Facebook o Twitter, por ejemplo. Y darle las gracias a las personas que están conectadas. Sí, bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando la actividad. Les pedimos por favor a las personas participantes que nos llenen el formulario de evaluación de la actividad y les invito desde ya a los próximos cafés ICOM que vamos a realizar con resultados de investigación súper interesantes. Así que desde ahora los invitamos y que sigan las redes sociales del centro para que estén atentos y atentas a esas fechas. Y bueno, por supuesto agradecer a Janet y a Larisa por sus intervenciones súper interesantes, admiramos muchísimo su trabajo, así que a seguir investigando y compartiendo resultados de investigación, como es el caso de este video, que me parece que es un esfuerzo muy interesante de poner en palabras accesibles para diferentes sectores de la población datos que a veces pueden resultar muy áridos, así que creo que es marca un camino para seguir investigando y compartiendo y socializando los resultados, al igual que este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias a Marce también y a la compañera de Canato que nos acompañaron y nos ayudaron en la parte técnica y nos estaremos encontrando pronto. Gracias a vos, Laura, por la moderación. Muchas gracias a Laura y a Melissa, la coordinadora de comunicación, y Melissa, la diseñadora. Así es. Bueno, muchísimas gracias a las compañeras y que pasen buenas tardes. Igualmente, buenas tardes. Chao.